Este reportaje, nosotros nos vamos a quedar un rato más a ver si encontramos un amigo que nos lleve en yate a recorrer el mundo. Bueno, Alex, menudos lujos había en esta feria. A uno se le quedaba la boca abierta. Hombre, yo sé que tú te quedarías con los coches porque con la tiara esa de brillantes de... Eso no, es que eso no le iba a dar no. mucho uso. Como no lo vendiera, lo único que iba a... Qué joyas, qué nivelazo. Piezas que no podemos tocar ni... Inalcanzables. Inalcanzables. Bueno, para lujo, el de navajas. Fue todo un lujo montar... Claro, de otro tipo. ¿De otro tipo? De otro tipo. Un lujo ver a tantísima gente del Alto Palancia concentrarse en esta localidad para participar en el circo. Ese circo en la calle, para ello montaron una gran carpa. Imagínatela, ¿vale? Sí. Una gran carpa, niños mayores... Ahora, por cierto, seguro que si me vieran con este pijama me contrataban para participar. Pues sí, el circo era un poco más glamuroso. Ay, pero no bueno, entiende. vamos a irnos a navajas, ¿no? Claro, vamos a verlo, vamos a verlo. Venga. Las calles y plazas de Navajas se han convertido en escenarios esporádicos para los diferentes artistas que se han dado cita con motivo del 7º Encuentro Internacional de Circo, apoyado por la Fundación Bancaja de Segorbe, como propuesta de su obra social para continuar impulsando la cultura en nuestro ámbito territorial. Mi nombre es Tito Risotti y voy a ser el presentador de los espectáculos. ¿Cómo están? ¿Bien? A ver, no escucho bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto, perfecto. Sabe que necesito un público caluroso. Lauga, vas a coger las flores. Vamos a hacer una cosa, Lauga. Lauga, ¿no? Sopla usted, usted también, por aquí también. Por aquí, y ahora un esta. ¡En las dos tengo que abrir! Esta mano. ¿Qué tengo en la mano entonces? Dos narices de color rojo. Bueno. Y dirán, no, está aquí, no, pues no. Así que si quieren pueden aplaudir, eso me pone contento. Muchas gracias. Hasta luego. Navajas se ha convertido en una gran carpa circense para entretener y divertir durante un fin de semana a todo tipo de público asistente, pero siempre prestando más atención a los más pequeños, que han descubierto la magia de este tipo de espectáculos. ¿Comenzamos? ¡Cuidado! Espera, que voy a calentar un poco. Malabares, chaval, cállate. ¿Cómo mola? Sí, yo creo que la gente no aplaude porque están flipando. Está mal. Es difícil, ¿eh? Sí. Toma ya. Nos gustaría escuchar mucho jaleo. ¿Con qué nos referimos con jaleo? Por ejemplo, los que estáis de este lado podríais dar un fuerte aplauso como el que se podría escuchar ahora. Aquí en el centro un buen ole. Aquí un hurra. Sí, bueno, y las chicas lo de siempre, tío bueno, macizo, sujetadores por el aire, eso. Artistas de diferentes lugares del mundo fusionaron humor, teatro, mímica, danza, música, magia, a través de unos personajes extravagantes con grandes habilidades y que promocionan las nuevas corrientes circenses.
como La Burbuja Circo con Tito Risotti, Los Estrambóticos presentando Cataplum, Capicúa con un clásico como El Cabaret, Teatro Necesario con el espectáculo teatral Clown in Libertad, entre otros destacando el Cirque Menú, que enseñó a muchos niños los secretos del circo. Este lado da una palmada y mira para allá, y este lado una bofetada. Sí. Caminamos y... culo, bien. Pero ya te veo que vas a girar. Ve recto y al final gira. Equilibrios imposibles, malabares, acrobacias, risas, color fueron los protagonistas de dos intensas tardes que iluminaron la cara de muchos niños y adultos y engordaron la ilusión de todo aquel que acudió a las citas programadas en dicha población. Marian, si esto era un circo chachi, chachi el circo que montaron en Paterna. Ay, echaba de menos oírte la palabra chachi. Y cookie, que no me lo has dicho toda la noche. Luego te la diré, luego te la diré. Vale. Es que en Paterna montaron como un tipo Circo del Sol en la calle. ¿No sabes de qué te estoy hablando? Tú imagínate, tambores, desfiladas, la entrada de Jaume I, vamos, es un símil. Bueno, ya, cuando me has dicho la entrada del Jaume I ya me has abierto los ojos. Estás hablando de la tradicional entrada cristiana Premio. de Paterna. Así es. Que hay dos entradas, una mora y una cristiana. Claro, si es que son tan glamurosas que tienen que separarlas por días. Bueno, de esto tengo que hablar yo, porque yo fui testigo. Qué boatos, qué nivel, qué trajes, bueno, qué comparsas. La verdad es que estuvo genial. Yo estuve viendo el reportaje y es que es digno de ver de nuevo. Oye, que no nos hemos perdido ni un salón y medio, ¿eh? La verdad es que lo hemos mostrado todo. Bueno, pues mostrando y mostrando nos vamos a Paterna. Así es. Al Hortanor, vamos a ver esa entrada. Se pasa bastante calor. La verdad es que es un poco caluroso, pero bueno. Coméntame más o menos las piezas que lleváis puestas. Pues, bueno, tenemos lo que es la primera falda, estilo pareo, para tapar la parte de atrás. Luego por la parte de adelante ya es lo que es la falda delantera. El cinturón, lo llevamos el top, la capa y el pelo, y luego el casco.
¿Lleváis pelo con el calor que Llevamos